¿Alguna vez te has preguntado qué tipo de fe realmente agrada a Dios? En un mundo donde todo cambia constantemente, donde las dificultades y dudas parecen no tener fin, es fácil perder de vista lo que Dios realmente espera de nosotros. La fe que Él quiere que tengas va más allá de simples creencias o palabras repetidas. Es una fe que transforma, que te desafía, que te lleva a lugares donde nunca pensaste que llegarías. En este video exploraremos paso a paso lo que significa vivir esa fe. Y quédate hasta el final, porque la última enseñanza puede cambiar por completo tu visión sobre cómo vivir esta fe en su plenitud. Número 1. La fe que te desafía a lo imposible. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado enfrentando una pared que parece inquebrantable? Una situación que te dice que no hay salida. Esa sensación de impotencia, donde todo lo que conoces y has intentado no parece ser suficiente. Es allí donde comienza el verdadero desafío de la fe. Porque la fe que Dios quiere que tengas no es una fe que solo existe en tiempos de calma. Es la fe que mira lo imposible a los ojos y en lugar de retroceder, da un paso adelante, confiando en que el poder que no se ve es más real que el obstáculo que te está deteniendo. Jesús dijo en Mateo 17:20, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasaría, y nada les sería imposible. Esta no es una simple metáfora para inspirar, es una realidad para vivir. Pero ¿cómo se siente tener una fe así? Imagina estar de pie ante un gran abismo, sabiendo que no tienes un puente ni alas, pero aún así te lanzas, convencido de que algo, o mejor dicho, alguien te sostendrá. Esa es la fe que Dios espera que abraces, una fe que no depende de tus propias fuerzas, sino de su capacidad de cumplir lo que promete. Piensa en Pedro, quien caminó sobre el agua hacia Jesús, Mateo 14:29. Esa fue una fe que desafió la lógica, que superó las leyes de la naturaleza. Pedro no tenía el control de las olas ni del viento, pero su mirada estaba fija en quien sí lo tenía. Por un momento, caminó en lo imposible, hasta que dejó que el miedo lo alcanzara. Pero incluso en ese instante de duda, Jesús lo sostuvo. Porque la fe no es la ausencia de miedo, es la decisión de avanzar a pesar de él. El verdadero reto de la fe no es creer cuando todo va bien, es confiar cuando las probabilidades están en tu contra. Es dar ese paso en la oscuridad, sabiendo que la luz vendrá. Y tal vez en este momento te encuentras frente a un mar rojo en tu vida, algo que te parece insuperable. Pero recuerda lo que Moisés hizo. Frente al mar rojo, con el ejército egipcio persiguiéndolo, levantó su vara, no porque entendiera cómo el mar se abriría, sino porque confiaba en que Dios lo haría. Éxodo 14:21 dice, y Moisés extendió su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y el mar tornóse en seco, y las aguas quedaron divididas. Lo imposible se hizo posible porque hubo alguien que creyó lo suficiente como para actuar. Hoy se te pide que creas en ese tipo de fe, una fe que desafía las circunstancias, que no se deja intimidar por el tamaño del problema, sino que ve el tamaño del Dios al que sirves. Esta fe no es cómoda, porque te llevará a lugares que no entiendes, a situaciones que te harán sentir pequeño. Pero justo en esos momentos es donde la fe crece, donde aprendes a depender no de lo que sabes, sino de lo que crees. No hay montañas demasiado altas ni mares demasiado profundos cuando tu fe está en acción. Y la realidad es que no necesitas una fe perfecta, basta con que sea sincera. Un grano de mostaza, pequeño pero poderoso, es suficiente para mover lo inamovible. Número 2. Una fe que cuestiona pero nunca abandona. ¿Cuántas veces has sentido que las cosas no tienen sentido? Momentos en los que las circunstancias parecen contradecir todo lo que has creído. Dudas que se asoman en lo profundo de tu mente, preguntas que no tienen respuestas inmediatas. Y es precisamente aquí donde la fe que Dios quiere que tengas comienza a revelarse en su forma más poderosa. No es una fe que ignora las dudas o las aplasta, sino una fe que las enfrenta y aún así permanece de pie.
una fe que cuestiona, pero no abandona. Job es el ejemplo perfecto de esta fe. Después de perderlo todo, familia, riquezas, salud, él no entendía por qué le sucedía todo aquello, pero nunca dejó de creer. Aún en su sufrimiento y con sus preguntas al aire dijo: «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». Job 13:15. Job no tenía todas las respuestas, pero tenía lo que más importaba: la confianza de que, incluso en su dolor, Dios seguía siendo digno de su fe. Es fácil pensar que dudar significa que has fallado en tu fe, pero eso no es cierto. La duda, cuando se maneja con honestidad y humildad, puede ser el lugar donde tu fe se fortalece. Imagina que tu fe es como una semilla plantada en la tierra. A veces, las tormentas de la vida parecen remover todo el terreno, y las preguntas que surgen en esos momentos son como el viento que sopla fuerte. Sin embargo, si la raíz de esa semilla es profunda, la tormenta no la arrancará. Al contrario, permitirá que crezca más fuerte. Jesús mismo enfrentó una de las mayores preguntas de la humanidad en la cruz cuando clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Incluso en ese momento de profunda angustia, él no dejó de confiar en el plan mayor de Dios. Aquí es donde se revela el corazón de una fe que cuestiona, pero no abandona. No es que las preguntas no existan, sino que el fundamento de tu confianza permanece firme, incluso cuando no ves el panorama completo. Pensemos en otro ejemplo: el apóstol Tomás, conocido por muchos como el incrédulo. Cuando los otros discípulos le dijeron que Jesús había resucitado, él no lo creyó. Dijo: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y pongo mi mano en su costado, no creeré». Juan 20:25. Sin embargo, lo que hizo Tomás no fue rechazar la fe. Estaba buscando una certeza más profunda. Y cuando Jesús se le apareció, no lo reprochó por sus dudas, sino que le ofreció la respuesta que necesitaba. «No seas incrédulo, sino creyente». Juan 20:27. Tomás no abandonó su fe, a pesar de sus preguntas, y fue recompensado con una revelación aún mayor. Las dudas no son el fin de tu fe, sino una oportunidad para profundizarla. Una oportunidad para que, en medio de tus preguntas, encuentres una confianza más sólida. En lugar de permitir que las preguntas te desvíen, úsalas como un recordatorio de que Dios siempre está trabajando en tu vida, incluso cuando no lo entiendes. Es en esos momentos donde tu fe demuestra su verdadera fuerza. Número 3. La fe que camina en lo incierto. Te encuentras en un camino desconocido, donde el horizonte parece estar cubierto por una espesa niebla y no sabes cuál será el siguiente paso. Este es el tipo de situación que pone a prueba hasta la fe más firme, porque es fácil confiar cuando todo está claro, cuando sabes hacia dónde te diriges. Pero Dios no busca ese tipo de fe. Él quiere una fe que camina aun cuando el camino no está completamente trazado ante ti. Es la fe que avanza en lo incierto, confiando en que cada paso es guiado, incluso cuando no puedes ver más allá de lo inmediato. Abraham vivió esta experiencia cuando Dios le dijo que saliera de su tierra sin decirle exactamente a dónde iba. Hebreos 11:8 nos recuerda: «Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba». No es que Abraham tuviera una hoja de ruta detallada. Lo único que tenía era una promesa, y eso fue suficiente para que él diera el primer paso. Imagina lo que significa abandonar lo conocido, tu hogar, tu seguridad, todo lo que te da estabilidad, y avanzar hacia lo incierto simplemente porque confías en que Dios está guiando tus pasos. A menudo queremos tener el control, saber lo que viene después, planificar cada detalle. Pero la fe que Dios quiere que tengas es una fe que no necesita ver el final del camino para comenzar a andar. Es como caminar en la oscuridad con una pequeña lámpara que solo ilumina el próximo paso. Sabes que, mientras continúes avanzando, la luz seguirá mostrándote lo que necesitas ver, pero nunca iluminará todo el trayecto de una vez.
Esa es la fe que te mueve hacia adelante, incluso cuando todo parece incierto. Pensemos también en Pedro, quien en medio de una tormenta se atrevió a salir del barco y caminar sobre el agua hacia Jesús. Mateo 14:29. El agua no era un terreno firme, las olas eran altas, el viento fuerte. Nada en esa situación era seguro, pero su fe, aunque imperfecta, le permitió dar un paso en lo imposible. Aun cuando comenzó a hundirse por dudar, la lección fue clara. La verdadera fe no espera hasta que las condiciones sean perfectas, sino que se atreve a avanzar en medio de la incertidumbre, confiando en que Dios sostendrá cada uno de tus pasos. Quizás ahora mismo estás enfrentando decisiones o circunstancias donde todo parece confuso, donde no sabes cuál es el próximo movimiento. Y es en ese lugar, en medio de la incertidumbre, donde la fe toma su verdadera forma. No se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en aquel que las tiene. Salmos 119:105 dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Esto significa que la guía divina está ahí, iluminando solo lo que necesitas ver en este momento, no todo el futuro de una vez. Esta fe no es cómoda. Te obliga a soltar el control, a dejar de depender de tus propios planes y a confiar en que lo desconocido también está en las manos de Dios. Cada paso que das en lo incierto es un acto de obediencia, una declaración de que confías más en su plan que en tu propia comprensión. No es necesario ver todo el camino por delante, solo necesitas saber que no caminas solo. Número 4. Una fe que rompe con la tradición. Es fácil quedarse atrapado en lo que siempre se ha hecho. Seguir las tradiciones, las rutinas, lo que la sociedad y la cultura te imponen. Pero la fe que Dios quiere que tengas no está limitada por lo establecido. Es una fe que se atreve a romper con lo que otros consideran normal, para buscar una relación más profunda, más genuina. No se conforma con tradiciones vacías ni con las expectativas de los demás. Es una fe que se atreve a desafiar el status quo para buscar lo verdadero, lo que realmente importa. Jesús fue un maestro en romper tradiciones. Constantemente desafiaba las normas religiosas de su tiempo, no porque estuvieran mal por completo, sino porque se habían vaciado de significado. En Marcos 7:6, Jesús confronta a los fariseos y escribas diciendo: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». Jesús no estaba interesado en los rituales externos que seguían sin convicción. Lo que él buscaba era una fe de corazón, una fe que trasciende las costumbres vacías para conectar de manera real con Dios. Imagina lo que significa esto en tu vida hoy. Tal vez has seguido tradiciones familiares o sociales que dictan cómo deberías vivir tu fe. Pero hay momentos en los que esa fe se siente estancada, vacía, sin vida. Y es allí donde se presenta el desafío de romper con lo que simplemente siempre ha sido así. Dios no busca conformidad, Él busca autenticidad. Quiere que tu fe sea más que una serie de actos repetidos sin pensar, que se convierta en una relación viva y vibrante que desafía incluso lo que se espera de ti. Cuando Jesús sanó en sábado, Lucas 13:10-17, provocó la indignación de los líderes religiosos porque había quebrantado una tradición importante para ellos. Pero Jesús les mostró que la verdadera fe no se encierra en reglas que no tienen vida. La mujer que sanó llevaba 18 años encorvada, y para él lo más importante era su liberación, no el día en que ocurría. Así es la fe que Dios desea que tengas, una que no teme romper con las tradiciones cuando éstas impiden la verdadera libertad, el verdadero amor. Romper con la tradición no significa rechazar todo lo antiguo, significa no permitir que lo establecido te limite. Es tener la valentía de examinar lo que haces, cómo vives tu fe, y preguntarte si todo lo que haces realmente refleja tu relación con Dios. ¿Te acerca más a Él o simplemente lo haces por costumbre? Es posible que descubras que algunas tradiciones necesitan ser transformadas para dar lugar a una fe más profunda y viva. Una fe que rompe con la tradición también es una fe que está dispuesta a cambiar.
A veces, aferrarse a lo que siempre ha sido se convierte en una excusa para no crecer, para no ser desafiado. Pero Dios siempre está haciendo algo nuevo. Isaías 43:19 dice: «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis?». La fe que Él quiere para ti es una que se adapta a lo nuevo que Él está haciendo, una que no teme dejar atrás lo viejo cuando ya no sirve para avanzar en tu relación con Él. Así que pregúntate, ¿hay áreas en tu vida donde tu fe se ha convertido en una simple tradición? ¿Dónde te aferras a lo que siempre has conocido porque es cómodo, pero ya no te llena? Dios te está llamando a una fe que va más allá de las formas externas, una fe que no teme romper moldes y tradiciones para buscar algo más verdadero, más profundo. Número 5. La fe que transforma tu carácter. ¿Cómo reaccionas cuando todo parece ir en tu contra? Las palabras que usas, las decisiones que tomas y cómo tratas a los demás en esos momentos revelan más sobre tu fe de lo que imaginas. Dios no quiere una fe que simplemente se limite a palabras, a creencias abstractas. Él busca una fe que moldee tu carácter, que te cambie desde lo más profundo de tu ser, transformando cada aspecto de tu vida. Esta es la fe que te convierte en una nueva persona, no porque lo digas, sino porque lo vives cada día. El apóstol Pablo lo explicó de manera clara en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. La fe que Dios desea no es una fachada superficial, no es algo que solo te transforma por fuera. No se trata de cambiar tu apariencia o tu comportamiento externo mientras mantienes las mismas actitudes y pensamientos internos. Es una fe que trabaja en lo más profundo de tu carácter, eliminando viejos hábitos, viejas maneras de pensar y construyendo una nueva identidad que refleja más y más a Cristo. Imagina a una persona que antes era impulsiva, que reaccionaba con ira ante el más mínimo problema. Sin embargo, al desarrollar esta fe transformadora, comienza a notar cambios en su carácter. Donde antes explotaba en enojo, ahora hay paciencia. Donde antes había resentimiento, ahora hay perdón. La transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero cada pequeña victoria en el control de sus emociones y acciones es un reflejo de la obra de fe que se está llevando a cabo en su interior. El proceso de transformación no siempre es fácil. De hecho, muchas veces, la fe que transforma tu carácter te llevará a situaciones que expondrán tus debilidades, tus áreas más oscuras. Pero es precisamente en esos momentos que Dios comienza a obrar en ti, limando las asperezas, moldeándote como un alfarero moldea el barro. Jeremías 18:6 dice: «Como barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos». A veces, el proceso de moldeado es incómodo, pero es necesario para crear algo hermoso y útil. La fe que Dios quiere es aquella que se deja moldear, incluso cuando duele. Esta transformación no es solo para tu beneficio personal, sino para que puedas impactar a los que te rodean. Una fe que transforma tu carácter no se queda encerrada en tu interior, sino que se refleja en la forma en que tratas a los demás. Las personas a tu alrededor comenzarán a notar algo diferente en ti, no porque lo digas, sino porque lo ven en cómo actúas, cómo respondes, cómo amas. No es algo que puedas fingir, porque una fe genuina que transforma tu carácter no puede ser forzada, solo puede ser vivida. Pensemos en Pedro, el discípulo impulsivo que negó a Jesús 3 veces por miedo y debilidad. Sin embargo, después de la resurrección, Pedro se convirtió en una roca para la iglesia. Su fe lo transformó por completo, de alguien que temía por su vida, a un hombre dispuesto a morir por su fe. Este es el poder de la transformación que Dios quiere para ti. Una fe que toma tus mayores debilidades y las convierte en tus mayores fortalezas, que te hace irreconocible a los ojos del mundo porque ya no eres quien solías ser. La fe que transforma tu carácter te llama a algo más grande que solo mejorar. Es un llamado a dejar atrás lo que te detenía, lo que te hacía menos de lo que Dios quiere que seas. No se trata de perfección, sino de progreso continuo. Día a día,
Tu fe te desafía a ser más paciente, más humilde, más amoroso. Es una fe que te empuja a superar tus propias limitaciones, a crecer y a reflejar cada vez más la imagen de quien te creó. Número 6. Una fe que se atreve a perdonar lo imperdonable. Hay momentos en la vida en los que sientes que el daño que te han hecho es tan profundo, tan injusto, que parece imposible perdonar. El rencor se arraiga en tu corazón como una espina, y la idea de perdonar a quien te ha herido parece una traición a tu propio dolor. Pero la fe que Dios quiere que tengas es una fe que se atreve a perdonar lo que para el mundo es imperdonable. Es una fe que entiende que el perdón no es una debilidad, sino una fuerza poderosa que libera, que sana y que te acerca más a la esencia de lo que significa vivir verdaderamente. Jesús no solo enseñó sobre el perdón, lo vivió de manera radical. Cuando estaba en la cruz, después de haber sido traicionado, humillado y torturado, sus palabras no fueron de condena, sino de perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Estas no fueron solo palabras bonitas, sino una declaración poderosa de lo que significa la verdadera fe. Jesús nos mostró que el perdón no depende de si la otra persona lo merece o no, sino de la decisión de liberar tu corazón del peso del odio y la venganza. El acto de perdonar es un acto de fe porque, en el fondo, estás confiando en que Dios se encargará de hacer justicia en su debido tiempo. Romanos 12:19 lo deja claro. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Perdonar no significa justificar el mal que te han hecho ni olvidar el daño, pero sí significa que eliges no cargar con el peso de la justicia en tus manos. Confías en que Dios es justo y que su manera de actuar es mejor que cualquier represalia que puedas imaginar. Perdonar es un acto contracultural. En un mundo donde el rencor y la venganza se ven como herramientas de poder, el perdón parece una señal de debilidad. Pero la fe que se atreve a perdonar es una que muestra el verdadero poder. No es el poder de destruir, sino el de restaurar. Es el poder de mirar a quien te ha herido y, en lugar de verlo como un enemigo, verlo como alguien que también necesita gracia. Esto no es fácil, y Dios lo sabe, pero cuando decides perdonar, es como si una carga inmensa se levantara de tus hombros, porque ya no eres prisionero del resentimiento. Pensemos en la historia de José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, traicionado de la peor manera posible. Cuando tuvo la oportunidad de vengarse, eligió el perdón. En lugar de devolver el mal que le hicieron, José les dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. José entendió que el perdón no era solo para liberar a sus hermanos, sino también para liberarse a sí mismo de la amargura que lo habría destruido por dentro. El perdón es un camino largo y a veces requiere tiempo. No significa que los sentimientos dolorosos desaparecen de inmediato, ni que la relación con la persona que te ha herido vuelve a ser la misma. Sin embargo, el perdón es una elección que haces, una decisión diaria de liberar tu corazón de la carga del resentimiento. Es confiar en que al dejar ir el rencor, permites que Dios haga su obra, no solo en la vida de quien te hirió, sino también en la tuya. La fe que se atreve a perdonar lo imperdonable te desafía a mirar más allá del dolor y ver el propósito más grande. No se trata solo de sanar la herida del pasado, sino de abrirte a nuevas posibilidades de crecimiento y restauración. El perdón te permite avanzar, dejando atrás las cadenas que te ataban a la ofensa y caminando hacia la libertad que Dios tiene preparada para ti. Número 7. La fe que florece en el desierto. Es fácil mantener la fe cuando todo a tu alrededor está bien. Pero, ¿qué sucede cuando te encuentras en un desierto? Cuando el paisaje de tu vida parece estéril, cuando las circunstancias son duras y las respuestas no llegan. Este es el momento donde la verdadera fe es probada, no en la abundancia, sino en la sequedad. Dios quiere que tengas una fe que florezca en el desierto, una fe que no depende de las circunstancias externas,
sino de la fuente interna que nunca se agota. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, y aunque físicamente estaban en un lugar árido, su supervivencia no dependía del terreno. Dios les proveyó agua de la roca, maná del cielo, y nunca les faltó lo necesario. Deuteronomio 8:4 lo dice claramente: tu ropa nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Aunque el entorno era hostil, la fe de los israelitas debía estar puesta en la provisión de Dios, no en lo que sus ojos veían. Esto es lo que significa florecer en el desierto. Confiar en que lo que necesitas no viene del lugar donde te encuentras, sino de aquel que te sostiene. A veces, el desierto en tu vida puede ser emocional, espiritual o incluso físico. Tal vez te sientes solo, abandonado o enfrentando dificultades que parecen interminables, pero es precisamente en esos momentos donde la fe puede echar raíces más profundas. La Biblia nos enseña en Jeremías 17:7-8: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Este es el tipo de fe que florece, una fe que, incluso cuando todo a su alrededor parece muerto, sigue creciendo, sigue dando fruto. Pensemos en Jesús, quien también fue llevado al desierto antes de comenzar su ministerio. Mateo 4:1. En ese lugar desolado fue tentado, desafiado y probado. No había multitudes, no había milagros visibles, solo Él, su fe y las pruebas que lo rodeaban. Sin embargo, fue en ese desierto donde Jesús reafirmó su misión, donde su carácter y su llamado se fortalecieron. El desierto no fue un lugar de derrota, sino un lugar de preparación. De la misma manera, los desiertos de tu vida no son el fin, sino la preparación para algo mayor. Cuando te encuentras en medio de un desierto, la fe te invita a buscar fuentes de agua que no se ven a simple vista. En Isaías 43:19, Dios promete: «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Esto significa que aunque todo parezca estéril, Dios puede hacer brotar ríos de provisión y esperanza en los lugares más inesperados. La fe que florece en el desierto no depende de lo que ves, sino de lo que sabes que Dios puede hacer, aún en los momentos más difíciles. Tal vez estás en una temporada de sequía, donde tus oraciones parecen no ser respondidas, donde sientes que estás caminando solo. Pero recuerda que los desiertos son lugares temporales, no permanentes. Tu fe no debe marchitarse porque el entorno es difícil. Al contrario, es el momento donde más crece, donde más se fortalece. Porque una fe que puede florecer en el desierto es una fe que puede sobrevivir cualquier tormenta. El desierto no es tu destino final, es solo una parte del viaje. Y mientras estés en él, Dios te está preparando para lo que viene después. Si puedes florecer aquí cuando todo parece muerto, ¿cuánto más florecerás cuando llegues a la tierra prometida? Número 8. Una fe que busca justicia, no venganza. Es natural sentir el impulso de devolver el mal con mal, de buscar venganza cuando has sido herido o traicionado. El corazón humano clama por justicia cuando se enfrenta a la injusticia, pero el problema surge cuando confundimos justicia con venganza. Dios quiere que tengas una fe que busque justicia verdadera, no una que se deleite en el castigo o en el sufrimiento de los demás. La fe que Él desea que practiques es una que se aparta del ciclo de venganza y busca un bien mayor, una justicia que restaura en lugar de destruir. Jesús nos dio una enseñanza radical en Mateo 5:39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esta no es una llamada a la pasividad o la debilidad, sino a la verdadera fuerza, que surge de una fe que sabe que la venganza no trae verdadera paz. Jesús nos llama a romper el ciclo del odio, no respondiendo con más odio, sino con un amor que desarma.
Esto no significa que ignores el mal que te hacen, sino que eliges un camino diferente, uno que refleja la misericordia y la gracia que tú también has recibido. El deseo de venganza puede ser como un veneno que lentamente contamina tu corazón. Alimenta el resentimiento y te encierra en una prisión emocional. Pero la fe que busca justicia deja el peso de la venganza en manos de Dios. Romanos 12:19 nos recuerda: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto no es una invitación a ser indiferente ante la injusticia, sino un recordatorio de que la justicia que Dios trae es más completa y perfecta que cualquier represalia que podrías planear. Imagina el ejemplo de David, quien tuvo múltiples oportunidades de vengarse de Saúl, el rey que lo perseguía con intención de matarlo. Sin embargo, David eligió el camino de la fe, no de la venganza. En 1 Samuel 24:10, David le dice a Saúl: he aquí que hoy han visto tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. David entendió que la verdadera justicia no proviene de tomar la venganza en tus propias manos, sino de confiar en que Dios hará lo correcto en el tiempo adecuado. Buscar justicia en lugar de venganza no significa permitir que la injusticia continúe sin ser confrontada, pero la fe te llama a una justicia que restaura, una que busca sanar lo que está roto, en lugar de añadir más dolor. Cuando eliges este tipo de justicia, te alineas con el corazón de Dios, quien siempre busca la restauración antes que la destrucción. Es la fe que entiende que la justicia de Dios no es solo para castigar, sino para redimir. En tu vida diaria, esto puede significar perdonar a quien te ha herido, incluso cuando todo dentro de ti clama por revancha. Puede significar buscar reconciliación en lugar de amargura, incluso cuando el mundo te dice que lo justo es que el otro pague por lo que hizo. La fe que busca justicia mira más allá del dolor inmediato y se enfoca en el propósito más grande: la sanación de todas las partes involucradas. Así que, cuando te enfrentes a la tentación de vengarte, recuerda que la justicia que Dios quiere que busques es mucho más elevada que el simple deseo de ver a alguien sufrir por lo que te hizo. Es una justicia que libera tu corazón del odio, que confía en que el verdadero juez hará lo correcto, y sobre todo, una justicia que trae paz, donde antes solo había caos. Número 9. La fe que espera pacientemente. En un mundo donde todo parece suceder al instante, donde la paciencia es vista como una debilidad y la inmediatez se valora por encima de todo, Dios te llama a una fe que espera. Esta no es una espera pasiva, no es simplemente resignarse a que las cosas tarden más de lo esperado. Es una espera activa, llena de esperanza y confianza en que el tiempo de Dios es perfecto, aunque el tuyo no lo sea. La fe que espera pacientemente entiende que las mejores respuestas no siempre llegan cuando las quieres, pero siempre llegan cuando más las necesitas. Isaías 40:31 nos dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es una promesa poderosa. Esperar no te debilita, al contrario, te fortalece. La fe que espera no se desespera porque sabe que la fuerza viene en el proceso. Mientras esperas, tu fe se renueva, como las águilas que vuelan alto, por encima de las circunstancias y los problemas. La paciencia en la espera te eleva, te transforma y te prepara para recibir lo que Dios ha planeado para ti en su debido momento. Piensa en Abraham, quien esperó años para ver cumplida la promesa de un hijo. Durante ese tiempo, él no siempre entendió por qué las cosas tomaban tanto tiempo, pero la fe que lo sostuvo fue la misma que finalmente lo llevó a recibir la bendición. Hebreos 6:15 lo resume de manera simple pero poderosa: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Aquí hay una lección profunda. La fe paciente no solo espera el cumplimiento de la promesa,
sino que también crece y madura en el proceso. Cada día de espera es una oportunidad para que tu fe se fortalezca y te prepare para lo que viene. La fe que espera pacientemente no se desanima cuando las cosas no suceden de inmediato. Al contrario, encuentra propósito incluso en la espera. Es como una semilla plantada en la tierra. Durante semanas, quizás meses, parece que no sucede nada. Pero en lo profundo, bajo la superficie, la semilla está echando raíces, preparándose para romper la tierra y convertirse en una planta fuerte. Así es tu fe cuando esperas pacientemente. Estás echando raíces, profundizando tu relación con Dios, aprendiendo lecciones que no podrías aprender si todo llegara en el momento que deseas. A veces, la espera puede parecer interminable, y en esos momentos es fácil dudar, preguntarte si Dios te ha olvidado o si realmente cumplirá lo que prometió. Pero la fe que espera pacientemente recuerda que Dios nunca llega tarde. La demora no significa negación. Salmos 27:14 nos anima: espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esta espera no es solo un tiempo de inactividad, es un tiempo de preparación. Tu corazón se fortalece, tu carácter se forma y tu confianza en Dios se profundiza. En medio de la espera, también hay una elección que debes hacer. Puedes permitir que la frustración te consuma, o puedes confiar en que lo que está por venir será mucho mejor de lo que podrías haber imaginado. La fe que espera pacientemente no se enfoca en la ausencia de la respuesta, sino en la certeza de que Dios está obrando incluso cuando no lo puedes ver. Romanos 8:25 dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esta es la esencia de la fe, confiar en lo que no ves, sabiendo que Dios está preparando algo más grande de lo que puedes imaginar. La fe que espera pacientemente no es para los que buscan atajos, es para los que entienden que las cosas verdaderamente valiosas toman tiempo. Y mientras esperas, Dios está trabajando en ti, preparándote no solo para recibir la promesa, sino para ser capaz de sostenerla, para ser la persona que necesitas ser cuando esa promesa se cumpla. Número 10. Una fe que te impulsa a ser generoso. La verdadera fe no es algo que se guarda en lo más profundo del corazón, escondida y protegida del mundo exterior. Es una fe que se manifiesta en acciones, que se refleja en cómo tratas a los demás y, especialmente, en tu disposición a dar. Dios quiere una fe que te impulse a la generosidad, una generosidad que no está motivada por obligación o por la expectativa de recibir algo a cambio, sino por la comprensión de que todo lo que tienes proviene de Él y que compartirlo es una forma de reflejar su amor y provisión. Pablo lo dejó claro en 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esta no es solo una llamada a dar dinero o recursos materiales, sino a vivir con un espíritu generoso en todas las áreas de tu vida. La generosidad verdadera no se mide solo por la cantidad que das, sino por la actitud con la que lo haces. Es un acto de fe, porque cuando das estás demostrando que confías en que Dios proveerá para ti, que no necesitas aferrarte a tus posesiones, porque sabes que tu provisión no depende de lo que guardas, sino de quién te sostiene. Imagina la historia de la viuda que dio sus 2 últimas monedas en el templo. Marcos 12:42-44. Muchos ricos daban grandes cantidades, pero Jesús señaló a esta mujer como el ejemplo perfecto de generosidad. Ella dio todo lo que tenía, no desde su abundancia, sino desde su necesidad. Eso es lo que significa tener una fe generosa. Dar incluso cuando parece que tienes poco, sabiendo que Dios multiplica lo que entregas con un corazón dispuesto. Jesús dijo que esa viuda había dado más que todos los demás, no por el monto, sino por la fe que impulsó su generosidad. La fe que impulsa a la generosidad no se limita a lo financiero. Es una generosidad que se extiende a tu tiempo, tu compasión, tu capacidad de escuchar, de ayudar a los que están en necesidad. Es una fe que busca maneras de servir, de ofrecerse, no por reconocimiento,
sino porque entiende que todo lo que tienes, incluso tu tiempo y energía, es un regalo que puedes compartir. Proverbios 11:25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Este es un principio poderoso. Cuando das con generosidad, tu vida no queda vacía, sino que se llena más. A menudo nos aferramos a nuestras posesiones, a nuestro tiempo, a nuestros talentos, porque creemos que si damos demasiado, nos quedaremos sin nada. Pero la fe que impulsa a la generosidad entiende que, cuanto más das, más recibes. Esto no significa que debes dar esperando una recompensa, sino que Dios ha diseñado la vida de tal manera que el dar genera más abundancia en formas que a veces no puedes prever. Es como sembrar una semilla. Lo que das no desaparece, sino que crece y produce más fruto, no solo en tu vida, sino en la vida de los demás. También es importante recordar que la generosidad no siempre tiene que ser grande para ser significativa. A veces un gesto pequeño, una palabra de aliento o una mano amiga en el momento justo puede cambiar el día o incluso la vida de una persona. Dios ve la intención detrás de cada acto de generosidad, y eso es lo que cuenta. No se trata de dar más de lo que tienes, sino de dar lo que puedas con un corazón dispuesto. La fe que te impulsa a ser generoso no solo transforma a los que reciben, sino también a ti. Te libera del egoísmo, te enseña a confiar más en Dios y menos en tus propias fuerzas, y te permite experimentar el gozo que solo viene cuando das sin reservas. Jesús mismo dijo en Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Número 11. La fe que rompe tus propias barreras. ¿Cuántas veces te has sentido detenido por tus propios miedos, inseguridades o dudas? Esas barreras invisibles que construyes a tu alrededor, limitando lo que crees que puedes hacer o lo que puedes alcanzar. La fe que Dios quiere que tengas no es una que se conforme con esos límites. Es una fe que rompe tus propias barreras, que te empuja a ir más allá de lo que crees posible. Esta es una fe que te desafía a superar tus miedos, tus dudas y tus propias limitaciones, para ver lo que Dios puede hacer cuando dejas de poner excusas. Pensemos en Pedro cuando caminó sobre el agua hacia Jesús. La tormenta estaba rugiendo, las olas eran altas, y todo a su alrededor le decía que lo que estaba haciendo era imposible. Pero en Mateo 14:29, Jesús le dijo, «Ven». Y Pedro salió del barco y caminó sobre el agua. Por un momento, Pedro rompió todas las barreras de lo que creía posible. Pero en el momento en que quitó sus ojos de Jesús y los puso en las olas, comenzó a hundirse. ¿Qué nos enseña esto? Que las barreras más grandes no están en las circunstancias externas, sino en lo que permites que domine tu mente. La fe que rompe barreras no se enfoca en el miedo o en los problemas, sino en aquel que te llama a caminar hacia lo imposible. Todos tenemos barreras internas que nos frenan: el miedo al fracaso, la duda sobre nuestras capacidades o la creencia de que no somos lo suficientemente buenos. Pero la fe que Dios quiere que tengas te invita a enfrentar esas barreras y dar un paso más allá. Imagina una mariposa atrapada en su capullo. Para ella, romper ese capullo es doloroso, difícil y parece imposible. Pero solo al romper esa barrera es que puede extender sus alas y volar. De la misma manera, las barreras que enfrentas son una oportunidad para que tu fe crezca, para que descubras fuerzas que ni siquiera sabías que tenías. En Hebreos 11:30 vemos otro ejemplo poderoso de cómo la fe rompe barreras. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Los muros de Jericó eran una fortaleza impenetrable. Para los ojos humanos eran inquebrantables, pero la fe de los israelitas, su obediencia en seguir las instrucciones de Dios, fue suficiente para derribar esos muros. Esto nos enseña que muchas veces las barreras que creemos que son insuperables pueden caer cuando confiamos en que Dios está con nosotros, cuando seguimos caminando incluso cuando parece que nada está sucediendo. Romper tus propias barreras no significa que nunca tendrás miedo. Significa que decides avanzar a pesar de ese miedo.
Es confiar en que, aunque no veas el camino completo, Dios te está llevando a un lugar donde no habrías llegado si te hubieras quedado en tu zona de confort. Isaías 41:10 nos recuerda: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando tu fe se apoya en esta promesa, esas barreras internas comienzan a desmoronarse. Quizás estás enfrentando una situación donde sientes que has llegado al límite de lo que puedes hacer. Tal vez sea un sueño que parece fuera de tu alcance, una decisión difícil que temes tomar, o un reto que te parece demasiado grande. Pero la fe que Dios quiere que tengas no se detiene ante esas barreras. Se atreve a confiar en que, con Dios, puedes ir más allá. Es una fe que no acepta las excusas del no puedo o es demasiado difícil, porque sabe que cuando das el primer paso, Dios te acompaña en el resto del camino. Así que, ¿qué barreras estás enfrentando hoy? ¿Qué límites has puesto sobre tu vida, sobre tu potencial, sobre lo que crees que Dios puede hacer a través de ti? La fe que rompe barreras te llama a desafiarlas, a caminar hacia lo que parece imposible, sabiendo que las barreras solo tienen poder mientras tú las aceptes. Cuando tu fe está en acción, no hay muro demasiado alto, no hay barrera demasiado fuerte que Dios no pueda derribar. Número 12. Una fe que te hace amar lo que es difícil de amar. Amar es fácil cuando las personas a tu alrededor son amables, cuando te tratan bien y te devuelven el afecto. Pero, ¿qué pasa cuando te enfrentas a personas difíciles, a aquellos que te han herido, que parecen imposibles de amar? La fe que Dios quiere que tengas no es una fe que ama solo cuando es conveniente o cómodo. Es una fe que te impulsa a amar lo que es difícil de amar. Una fe que no se rinde ante el resentimiento, la indiferencia o el dolor. Este es el amor que desafía la lógica humana, que va más allá de las emociones y que refleja el corazón de Dios en su forma más pura. Jesús nos enseñó este principio de manera radical en Lucas 6:27. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Estas palabras no son solo un ideal bonito, son un llamado a vivir de una manera que trasciende lo común. Amar a tus enemigos no es natural, pero la fe que Dios busca en ti es una que te lleva más allá de tus reacciones instintivas. No se trata de sentir afecto por aquellos que te han hecho daño, sino de elegir actuar con bondad, compasión y misericordia, a pesar de lo que ellos puedan haber hecho. Cuando eliges amar lo que es difícil de amar, estás demostrando una fe que no se basa en cómo te sientes, sino en cómo decides actuar. Es una fe que reconoce que el amor no es solo una emoción, sino una decisión diaria de reflejar el carácter de Dios en cada interacción. En Mateo 5:44, Jesús lo reiteró: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Esta es una fe que te desafía a orar por aquellos que te han herido, no para que cambien, sino para que tú seas transformado en el proceso. El amor que Dios espera de ti no es condicional. No espera a que la otra persona cambie, se disculpe o actúe de manera diferente. Romanos 5:8 nos recuerda: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no esperó a que fuéramos perfectos o merecedores de su amor, y de la misma manera, la fe que te impulsa a amar lo que es difícil de amar no espera condiciones. Este es el tipo de amor que transforma no solo tu corazón, sino también el corazón de aquellos a quienes amas. Pero, ¿cómo puedes amar cuando todo en ti grita lo contrario? El secreto está en la fe, una fe que te permite ver más allá de las acciones de la otra persona y te conecta con el propósito más grande que Dios tiene para ambos. Es la fe que te recuerda que el amor es la herramienta más poderosa para cambiar el mundo, comenzando por tu propio mundo interior. 1 Corintios 13:7 describe este amor de manera clara. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es el amor que no se rinde, que no se agota, que sigue adelante, incluso cuando parece imposible.
Amar lo que es difícil de amar también te libera. Cuando eliges amar, en lugar de aferrarte al rencor o la amargura, estás eligiendo la libertad para tu propia alma. El odio y el resentimiento son prisiones que te atrapan y te roban la paz. Pero el amor es la llave que abre esa prisión, no solo para la otra persona, sino para ti mismo. Cuando amas a los difíciles de amar, estás liberando tu corazón del peso del juicio y la venganza, y estás permitiendo que Dios sane las heridas que otros te han causado. Así que, cuando te enfrentes a personas que te han lastimado, a situaciones que parecen imposibles de perdonar, recuerda que la fe que Dios quiere que tengas es una que no se limita a lo fácil o a lo obvio. Es una fe que se atreve a amar lo que parece imposible de amar, que actúa con misericordia cuando el mundo dice que te des la vuelta. Este es el amor que transforma, el amor que cambia no solo a los demás, sino a ti mismo, un paso a la vez. Número 13. La fe que te lleva a obedecer sin condiciones. Obedecer a Dios cuando todo tiene sentido es fácil. Cuando lo que Él te pide encaja con tus planes, con lo que deseas o con lo que parece lógico, la obediencia no cuesta mucho. Pero la fe que Dios quiere que tengas es una que te lleva a obedecer sin condiciones, incluso cuando no entiendes el porqué, cuando lo que Él te pide parece difícil e incluso ilógico. Es una fe que no pone excusas ni barreras, sino que se entrega completamente, confiando en que su plan es mayor, aunque no puedas verlo de inmediato. Abraham nos mostró este tipo de fe cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. No había lógica alguna en esa petición, parecía contradecir todo lo que Dios le había prometido. Pero la fe de Abraham lo llevó a obedecer sin cuestionar. En Génesis 22:2, Dios le dice: «Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré». Sin embargo, Abraham confió en que Dios tenía un plan más grande, aun cuando no lo entendía en ese momento. Y en su obediencia, Dios no solo le devolvió a Isaac, sino que lo bendijo de maneras inimaginables. Obedecer sin condiciones no significa que no sientas temor o dudas. Significa que, a pesar de esos sentimientos, eliges confiar. La obediencia verdadera no se basa en entender todo, sino en tener la certeza de que Dios sabe lo que es mejor, incluso cuando no lo parece. Proverbios 3:5 nos enseña: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia». Esta es la clave para una fe que obedece sin reservas. Confiar en que, aunque no comprendas el porqué, Dios ya ha visto el resultado final y te está guiando hacia algo mucho mayor. A veces, lo que Dios te pide va en contra de lo que el mundo considera razonable. Tal vez te pide que perdones a alguien que te ha herido profundamente, que dejes algo que amas o que te muevas en una dirección que parece incierta. En esos momentos, tu fe es puesta a prueba. Es fácil obedecer cuando la obediencia trae recompensas inmediatas, pero la fe verdadera obedece incluso cuando no ve resultados instantáneos. En Lucas 5:5, Pedro dijo a Jesús: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Pedro no entendía cómo algo tan simple como echar la red otra vez podría cambiar las circunstancias, pero lo hizo y fue testigo de un milagro. Así es la fe que obedece sin condiciones. Actúa primero. Confía en que los resultados vendrán después. La obediencia también requiere humildad. Requiere reconocer que no tienes todas las respuestas, que tu entendimiento es limitado y que a veces debes ceder el control. Este tipo de fe no está enfocada en lo que puedes ver, sino en lo que Dios ha prometido, en su carácter, en su fidelidad. Hebreos 11:8 dice: «Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba». La obediencia sin condiciones te lleva a caminar en lo incierto, no porque entiendes el camino, sino porque confías en quien te está guiando. Quizás estás en una temporada de tu vida donde Dios te está pidiendo que hagas algo que no entiendes. Tal vez te está llamando a dejar atrás algo o a avanzar hacia lo desconocido.
Y en ese proceso, tu fe se está formando, se está purificando. La obediencia sin condiciones no es una tarea fácil, pero es en esa entrega total donde tu relación con Dios se profundiza, donde aprendes a depender completamente de Él. Recuerda que la fe que Dios busca es una fe que no negocia. No dice, obedeceré si entiendo, o haré lo que me pides si veo el beneficio. La fe que obedece sin condiciones dice, haré lo que me pides porque confío en ti, aunque no vea el resultado inmediato. Y en esa obediencia encontrarás paz, porque sabrás que estás exactamente donde Dios quiere que estés, caminando en su voluntad perfecta. Número 14. Una fe que no teme al fracaso. Todos hemos experimentado el miedo al fracaso, esa voz interna que te dice que si das un paso podrías caer, que si intentas algo nuevo podrías no tener éxito. Pero la fe que Dios quiere que tengas no es una fe que se detiene ante el miedo al fracaso. Es una fe que entiende que caerse no significa el fin, sino una oportunidad de levantarse con más fuerza, con más determinación. La fe que no teme al fracaso es una fe valiente, una que sigue adelante aun cuando el temor te dice que te detengas. El rey Salomón, con toda su sabiduría, escribió en Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Este versículo no habla de personas que nunca fallan, sino de aquellos que, aunque caen, encuentran en su fe la fuerza para levantarse una y otra vez. Caer no es el problema, quedarse abajo sí lo es. La fe que no teme al fracaso se atreve a volver a intentarlo, sabiendo que cada caída es una oportunidad para aprender, para mejorar y para confiar más en el plan de Dios. Pensemos en Pedro nuevamente. Fue uno de los discípulos más apasionados de Jesús, pero también uno de los que más cayó. Negó a Jesús 3 veces en el momento más crucial de su vida. Sin embargo, ese fracaso no fue su final. Jesús lo restauró, y Pedro llegó a ser uno de los pilares fundamentales de la iglesia primitiva. En Juan 21:17, después de su negación, Jesús le dice, «Apacienta mis ovejas». Pedro, con todos sus fracasos, fue llamado a una misión aún mayor. Así es como Dios actúa. No usa a los que nunca fallan, sino a los que, a pesar de sus caídas, siguen confiando en Él. El fracaso es una herramienta que Dios usa para moldear tu carácter. A través de tus caídas, aprendes humildad, dependencia y a soltar el control que tanto intentas mantener. La fe que no teme al fracaso entiende que cada caída está bajo el control de Dios y que incluso tus errores pueden ser redimidos. Romanos 8:28 nos asegura, «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Esto incluye los fracasos. No hay caída tan grande que Dios no pueda usar para bien en tu vida. La fe que no teme al fracaso también se atreve a soñar en grande. Muchas veces, el miedo al fracaso te impide perseguir esos sueños que Dios ha puesto en tu corazón. Te susurra que si fallas será el fin, que será demasiado doloroso o vergonzoso. Pero cuando tu fe está en Dios y no en tu propia capacidad, entiendes que el verdadero fracaso no es caer, sino no intentar en primer lugar. Dios no mide el éxito de la misma manera que lo hace el mundo. Él no está buscando perfección, está buscando fidelidad. La parábola de los talentos en Mateo 25:14-30 nos recuerda que lo importante no es cuántos talentos tienes, sino qué haces con ellos. No seas el siervo que por miedo al fracaso entierra lo que se le ha dado. Otra lección importante sobre la fe que no teme al fracaso es que, a menudo, los momentos de mayor crecimiento espiritual vienen justo después de tus mayores caídas. El fracaso te obliga a replantear, a reevaluar y a buscar a Dios de una manera más profunda. Santiago 1:2-4 dice, «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Cada prueba, cada caída, es una oportunidad para perfeccionar tu fe. La fe que no teme al fracaso te libera de la presión de tener que hacerlo todo bien.
Te recuerda que tu valor no está en tu desempeño, sino en quién eres en Dios. No importa cuántas veces falles, Dios no te mide por tus errores, sino por tu disposición a levantarte y seguir confiando en Él. Así que no temas caer. Si caes, recuerda que Dios está allí para levantarte y que cada vez que lo haces, estás más cerca del propósito que Él tiene para tu vida. Número 15. La fe que se mantiene firme hasta el final. La verdadera prueba de la fe no está en cómo comienzas, sino en cómo terminas. Es fácil comenzar con entusiasmo, con fervor, cuando todo parece nuevo y emocionante. Pero la fe que Dios quiere que tengas es una fe que se mantiene firme hasta el final. Una fe que no se apaga con el tiempo ni se desmorona ante las dificultades. Es una fe que persevera, que continúa confiando en medio de las pruebas, y que cuando llegas al final de tu carrera, puedes mirar hacia atrás y decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. El apóstol Pablo entendió lo que significaba mantenerse firme hasta el final. Su vida estuvo llena de pruebas, persecuciones y dificultades. Fue golpeado, encarcelado y enfrentó innumerables peligros, pero su fe nunca vaciló. No porque fuera fácil, sino porque su mirada siempre estuvo puesta en el premio, en la promesa final. En Filipenses 3:14, Pablo escribe: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mantenerse firme hasta el final significa que no pierdes de vista la meta. No importa cuántos obstáculos encuentres en el camino. Una fe que se mantiene firme es una fe que entiende que las dificultades no son señales de derrota, sino oportunidades de crecimiento. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La prueba de tu fe produce una resistencia interna que te fortalece. Es fácil pensar que las pruebas y los momentos difíciles son algo que deberías evitar, pero en realidad son el terreno donde tu fe echa raíces más profundas. Es en la resistencia, en la perseverancia, donde se revela el verdadero carácter de tu fe. Mantener la fe firme hasta el final no significa que nunca enfrentarás momentos de duda o de cansancio. Incluso los más grandes hombres y mujeres de fe tuvieron momentos en los que se sintieron agotados, donde el peso de las circunstancias parecía abrumador. Pero la diferencia está en que no se dejaron vencer. La fe firme no es una fe que nunca flaquea, sino una que, a pesar de los vientos en contra, sigue avanzando. Hebreos 10:36 nos recuerda: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia es clave. Es esa habilidad de esperar, de perseverar, confiando en que la promesa llegará. Piensa en Noé, quien construyó un arca durante años, en medio de burlas y sin ver ni una sola gota de lluvia. Su fe no flaqueó, a pesar de que no tenía pruebas inmediatas de que lo que estaba haciendo tendría sentido. Génesis 6:22 dice simplemente: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esta es la fe que se mantiene firme hasta el final, una fe que sigue obedeciendo, que sigue confiando, incluso cuando los resultados no son inmediatos, incluso cuando el camino es largo y solitario. El último capítulo de tu vida será el reflejo de cómo has vivido tu fe. No se trata solo de comenzar con fuerza, sino de terminar con perseverancia. Jesús mismo dijo en Mateo 24:13: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La salvación no es solo para los que comienzan bien, sino para los que perseveran, los que continúan confiando, amando y sirviendo, sin importar los desafíos que enfrenten. Quizás ahora mismo te encuentras en una temporada donde tu fe está siendo probada como nunca antes. Tal vez sientes que el peso de las dificultades es demasiado grande, que estás al borde de rendirte. Pero recuerda que la fe que se mantiene firme hasta el final no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de seguir creyendo, de seguir avanzando, aunque sea un paso a la vez. Cada día que perseveras,
Es un testimonio de tu confianza en Dios y al final de tu carrera recibirás la corona de vida que te está reservada. No te rindas, mantente firme, la recompensa te espera y tu fe será tu testigo, una fe que resistió, que luchó y que se mantuvo fiel hasta el final. Si quieres profundizar aún más en tu fe y descubrir cómo aplicarla en tu vida diaria, no te pierdas los 2 videos que te dejo aquí en la pantalla. Haz clic en cualquiera de ellos y sigue creciendo en tu relación con Dios. Te aseguro que serán de gran bendición.